Hola a todos. La idea de este encuentro es que nosotros podamos saber cómo deberíamos haber hecho el trabajo de revisión completo. Eh, Vamos a hacer las dos partes, tanto la parte que tenían que hacer ustedes a mano o en computadora, y la parte que se hacía directamente online. Vamos a comenzar con el trabajo práctico. En el trabajo de revisión, el primer punto, a nosotros nos pedía que completáramos una tabla, y nos daban 4 números complejos. Esos números complejos estaban escritos, algunos en forma cartesiana y otros en forma binaria. Z1, por ejemplo, por la forma en la que está escrito, que es como suma, está escrito en forma cartesiana, entonces, en forma binaria, entonces los vamos ubicando en el lugar que corresponde. Z2 está escrita como par ordenado, entonces está escrito en forma cartesiana. Z3 tiene solamente la parte imaginaria 3i, pero al tener la unidad imaginaria i, está escrito en forma binómica. Y el último, Z4, está escrito en forma cartesiana. Hecho eso, tenemos que completar los espacios de la tabla que nos están pidiendo. En ese caso, nos faltaría completar la forma cartesiana de Z1, o sea, escribirlo como par ordenado, sería 1 como parte real, 2 como parte imaginaria. Y también tenemos que escribir de forma cartesiana a Z3, que tiene solamente como componente 3i, o sea que tiene solamente parte imaginaria, entonces en la parte real ponemos 0. Luego tenemos que escribir la forma binómica de Z2 y de Z4. Z2 tiene solamente parte real, por lo tanto Z2 va a ser simplemente 3. Y Z4 va a ser menos 1 como parte real y menos 2 como parte imaginaria, entonces a eso le ponemos la i. Luego nos piden que completemos la parte real, es aquel numerito que no tiene unidad imaginaria, entonces acá sería el 1, acá sería el 3, acá no tengo, por lo tanto va a 0, y acá iría el menos 1. La parte imaginaria es el número que tiene unidad imaginaria, pero es solamente el número, es como el coeficiente de los polinomios. Entonces acá va a ir solamente el 2, acá no tengo unidad imaginaria, por lo tanto va a ser 0, acá va a ir solamente el 3 y acá va a ir solamente el menos 2. Luego tenemos que completar con el opuesto. El opuesto es cambiar ambos signos del complejo en forma binaria o en forma cartesiana, depende cómo lo quieran emplear. Entonces este va a ser menos 1 menos 2i. Este va a ser menos 3, este va a ser menos 3i, y este va a ser 1 más 2i. En esta columna, que es el z que tiene la rayita arriba, me están pidiendo que ponga el conjugado. El conjugado es cambiar solamente el signo de la parte imaginaria, no de la parte real. Entonces, si acá z es 1 más 2i, la parte real va a seguir con su mismo signo y voy a cambiar el signo de la parte imaginaria. El segundo, como tiene solamente parte real, no cambia nada. El tercero es solo imaginario, por lo tanto cambia todo. Y el último tiene parte real menos 1, esa queda como está, y la que cambia es la parte imaginaria. Y ahí quedaría completa nuestra tabla. Luego nos piden que grafiquemos cada uno de los números complejos en el ejercicio. En este momento yo voy a usar GeoGebra. Al usar GeoGebra lo voy a dejar para el final del trabajo práctico, porque para usar el GeoGebra yo necesito cambiar de pantalla, entonces vamos a terminar con todo el práctico y recién vamos a completar el trabajo práctico con la parte del gráfico. Vamos con las operaciones. Realizar las siguientes operaciones combinadas utilizando como datos los números complejos dados originalmente, o sea, los que nos habían dado al principio.
Entonces, cuando yo quiero hacer el primer ejercicio, a nosotros nos quedaría Z1 al cuadrado, o sea que vamos a tener, ¿cómo trabajamos con el ejercicio CA? Fíjense que acá tenemos Z1 al cuadrado, por lo tanto nosotros vamos a escribir uno más 2i al cuadrado menos Z3, como tengo un signo menos adelante, voy a poner Z3 entre paréntesis. Nos queda la primera parte, el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, vamos a hacer igual que trabajábamos el año pasado, y vamos a resolver el cuadrado de un binomio. Y nos va a quedar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería 2i al cuadrado. Acá también tendríamos un 1 al cuadrado. Saco el paréntesis acá y me queda directamente menos 3i. Si sigo resolviendo, nos queda 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 por 2i es 4i, y 2i al cuadrado sería 2 al cuadrado 4, por menos 1, que es el resultado de hacer i al cuadrado. Eso nos quedaría 1 más 4i menos 4 menos 3i. Si yo junto partes reales y parte imaginaria, 1 menos 4 es menos 3, y 4i menos 3i es más 1i. Y ese sería el resultado final del ejercicio C. En el ejercicio 2 yo tengo que multiplicar Z1 por Z3. Entonces me quedaría Z1 es 1 más 2i por Z3, que es 3i, menos, paréntesis, Z2, que sería 3, más Z4, que es menos 1 menos 2i. Pero como le voy a poner un más adelante, directamente dejo los signos como están. Eso nos quedaría. Al multiplicar el primero tengo que distribuir, y por lo tanto nos queda 3i más 2i por 3i. 2 por 3 es 6, y al cuadrado. Menos. Acá junto las partes reales, 3 menos 1, 2. Menos 2i. Y al cuadrado es menos 1, o sea que esto nos queda 3i más 6 por menos 1, sería directamente menos 6. Y como tengo un signo menos adelante de un paréntesis, cambia todos los signos, por lo tanto me queda menos 2 más 2i. Junto parte real y parte imaginaria, me quedaría menos 6, menos 2, menos 8.
Y la parte imaginaria sería 3i más 2i, 5i. Y ese sería nuestro resultado final. Luego nos piden que resolvamos las operaciones con números complejos y estas operaciones tienen potencia. Entonces a nosotros nos quedaría. Y a las 5, cuando yo divido 5 entre 4, me queda resto 1. Por lo tanto, esto es 2 por i a la 1. Más 4 por i a la 18. Cuando yo divido i a la 18, 18 dividido 4 es de 4 y me sobran 2, por lo tanto es equivalente a i a la 2. Menos 14 y a la 25, cuando yo divido el múltiplo más cercano es 24, por lo tanto me sobraría 1, más 30 por i a la 21, cuando yo divido y el 21 entre 4 me da de 5 y me sobra 1, por lo tanto esto es equivalente a i a la 1. Y a la 1 nosotros sabemos que es simplemente i. Por lo tanto a nosotros nos quedaría i al cuadrado es menos 1, o sea que nos queda 4 por menos 1, menos 14i, más 30i. Junto por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria, la única parte real es esta, que sería menos 4, y junto las partes imaginarias. 2 menos 14 es menos 12, menos 12 más 30 nos daría 18, más 18i. Y ese sería el resultado del ejercicio. En el siguiente nosotros tenemos una multiplicación de potencias de igual, una potencia de otra potencia. Cuando nosotros tenemos potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes, entonces esto nos quedaría i elevado a la 2 por menos 3 por 7. 2 por menos 3 es menos 6, por 7 es menos 42. Cuando yo divido el 42 entre 4, el múltiplo más cercano es 40 y me van a sobrar 2, o sea que esto es equivalente a i a la menos 2. Cuando nosotros tenemos un exponente negativo, nosotros sabemos que esto es equivalente a una fracción que va a ser 1 sobre i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, esto nos queda 1 dividido menos 1, que es simplemente menos 1. Y acá nosotros tenemos que resolver las raíces. La raíz de 100 es 10, pero como tiene el signo menos adelante, nos va a dar 10i. La raíz de 25 es 5, menos 2 por, y la raíz de 81 es 9, pero como tiene el signo menos adelante, va a ser 9i. Esto nos quedaría 10i más 5, menos 2 por 9, 18i. 10i menos, 10i menos 18i es menos 8i, más 5. Y ese sería el resultado final de nuestro ejercicio. Ahora vamos a pasar
al saber cómo vamos y después retrocedemos sobre el trabajo práctico para ver cómo dibujaríamos nuestros números complejos. Nos dicen, se define un número imaginario llamado i, tal que su cuadrado es -1, eso es verdadero porque es la definición de unidad imaginaria. En el complejo z igual a más bi, a y b son números reales, a se llama parte imaginaria y b se llama parte real. Hasta acá sería correcto. La parte de a es la parte imaginaria y b es la parte real, estaría equivocada, porque a es la parte real y b es la parte imaginaria, por lo tanto esto es falso. Es verdad que había cuadritos que no se veían en el saber cómo vamos, pero bueno, lo vamos a resolver para que quede claro para todos. Después me piden que una cada una de las expresiones polinómicas con su correspondiente en forma cartesiana. Fíjense que acá dice forma polinómica, es lo mismo que binómica, porque ustedes saben que un binomio es un polinomio que tiene dos términos. El primero dice 0, 3, o sea que sería simplemente 3i. Entonces acá iría el 1. El segundo dice 2, 3, o sea que sería 2 más 3i, sería la primera. Por lo tanto acá corresponde al 2. Esta tiene 3,0, por lo tanto no tiene parte imaginaria, sería simplemente el 3. Por lo tanto, esta es nuestra tercera expresión. El 4 dice 3,2, sería 3 más 2i. Acá correspondería el 4. 1 menos 1 sería 1 menos i, correspondería acá. Y el último, que es menos 1, 1, correspondería al menos 1 más i, que no está dentro de la lista, por lo tanto sería 1 que sobra. El siguiente dice, rellena los huecos. Si nosotros nos fijamos, acá el complejo es menos 2 más 3i, acá es menos 2 menos 3i, y acá es 2 menos 3i, o sea que nos están hablando del complejo y del conjugado. Acá cambia solamente el signo de la parte imaginaria, por lo tanto es el conjugado. Y acá cambian ambos signos, porque la parte real quedó positiva y antes estaba negativa, y la parte imaginaria está negativa y antes estaba positiva, por lo tanto este es el opuesto. Acá me dicen i a la 93. Cuando yo divido 93 entre 4, me da de 23 y me sobra 1. Por lo tanto, esto es equivalente a i a la 1, por lo tanto es i, y esto sería verdadero. Acá me dicen, un complejo por su conjugado da por resultado un número imaginario. Si nosotros nos ponemos a pensar un complejo y un conjugado y su conjugado, nos quedaría producto de binomios conjugados y eso nos da cuadrado de un binomio, pero si nos da cuadrado de un binomio, el resultado final sería un número real y por lo tanto esto es falso. Eso lo podrían haber hecho resolviendo en forma manual. Si yo pongo dos complejos conjugados, esto sería, por ejemplo, a más bi por a menos bi. Si nosotros miramos, esto es a cuadrado menos bi al cuadrado. A cuadrado es simplemente a cuadrado, que ya de por sí es un número real. Y cuando yo elevo bi al cuadrado, me quedaría b al cuadrado por i al cuadrado, que es menos 1. Por lo tanto, esto nos quedaría a cuadrado más b cuadrado, porque menos por menos es más.
y al desaparecer la y, a cuadrado más b cuadrado es simplemente un número real. Luego nos piden que rellene los huecos. El módulo de menos 3 más 4i es, y acá teníamos que hacer el cálculo en la carpeta. Lo hacemos. Nosotros sabemos que el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que sería menos 3 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, pero es solamente la parte imaginaria, no el número completo imaginario, entonces 4 al cuadrado. Esto nos quedaría la raíz cuadrada de 9 más 16. 9 más 16 es 25, por lo tanto esto nos queda la raíz de 25. Y la raíz de 25 es simplemente 5. Por lo tanto, acá nosotros teníamos que completar con el 5. Acá nos pedían que hagamos el cálculo. Como es simplemente una suma, nosotros podemos sacar los paréntesis de acá y nos quedaría menos 4, menos 2, menos 6, 3 más menos 5, menos 2i, por lo tanto esto sería verdadero. Acá nos daban un dibujo con 4 números complejos y teníamos que ir viendo cada uno de los dibujos a qué número complejo correspondía. Si yo me fijo las coordenadas de A, es 4, 3, o sea que sería 4 más 3i. A correspondería al complejo número 2. B tiene por coordenadas menos 3 en la parte real, 4 en la parte imaginaria, por lo tanto sería menos 3, 4i, sería el complejo número 3. C tiene por coordenadas menos 4 en x, menos 3 en y. Por lo tanto sería menos 4 como parte real, menos 3i como parte imaginaria. En ese caso nos correspondería el complejo número 1. Y finalmente D tiene por coordenadas 3 en la parte real, menos 4 en la parte imaginaria, por lo tanto correspondería al cuarto. Y nos quedaría sobrando menos 3, menos 4, que no corresponde a ninguna parte del dibujo. Y finalmente el último punto nos piden que rellenemos los huecos. Dice el resultado de elevar la imaginaria, es la unidad imaginaria, a un número cualquiera, pero siempre que ese número sea entero, es igual a elevarlo a ¿qué? ¿Qué hacemos nosotros? Dividimos, ¿sí? Y nosotros nos fijamos en el resto de la división, entonces es igual a elevarlo al resto de la división entre el número y 4, porque siempre dividimos por 4. Y ahí nos quedaría completo el trabajo práctico. Nos faltaría ir a la parte del dibujo. Entonces ahora vamos a ver cómo se dibujaría. Para dibujar los números complejos yo elegí trabajar con el programa GeoGebra, que nos permite ir dibujando de forma más clara. Ustedes pueden dibujarlo directamente en la carpeta y adjuntar una foto. Entonces, yo tengo el complejo número 1, que es 1 más 2i, yo tendría que ubicar el punto de coordenadas 1, 2. Entonces, cuando yo ubico el punto de coordenadas 1, 2, me queda ubicado el punto A. Pero nosotros sabemos que un número complejo es un vector que parte del origen de coordenadas y llega
a ese punto. Entonces ahora nosotros tendríamos un vector que parte del 0, 0 y va a llegar al valor de A. Ahí nos quedaría dibujado el número complejo Z1. Para dibujar el segundo, tendríamos que dibujar este punto, que es el 3, 0. Nos quedaría este punto C acá. Tendríamos que dibujar el vector que corresponde desde el origen hasta ese C, y ahí tendríamos el vector que corresponde a Z2. Este sería entonces Z1, y este vector de aquí sería Z2. Decía que ahora vamos a dibujar Z3. Z3 tiene por coordenadas 0 en X, o 0 en la parte real, 3 en la parte imaginaria. Por lo tanto, nos quedaría este punto de acá, al que le vamos a llamar D. Tendríamos que dibujar entonces ahora el vector que va desde B hasta D. Y ese vector sería el vector Z3, o el que corresponde al número complejo Z3. Y finalmente nos queda dibujar Z4. Z4 tiene por coordenadas -1, -2. Nos quedaría dibujado el punto E. Dibujamos el vector que va desde B hasta E, y tenemos dibujado el complejo Z4. De ahí lo que hacemos es hacer una impresión de pantalla. Nos vamos nuevamente hasta nuestro trabajo. Nos posicionamos en el lugar donde va nuestro dibujo. Lo pegamos. Lo recortamos. Y nos queda terminado nuestro trabajo. Les mando un cariño muy grande, cuídense mucho, y nos vemos cuando podamos hacer Zoom, o si no, mientras tanto nos mantenemos con los videos. Les mando un cariño inmenso. Chau, chau.